Ayer prácticamente se han realizado las primarias en la Argentina y han arrojado resultados plenamente sorprendentes. El ultraliberal Javier Milei fue el ganador, digamos, de estas primarias. Y vamos a establecer contacto con el analista internacional Álvaro del Pozo, a quien le damos la más grata bienvenida a Televisión Universitaria. Sandro, un placer estar contigo en esta primera impresión y, por supuesto, resultados que sorprenden y que nos marcan un posible escenario en octubre próximo en la República Hermana de la Argentina. A ver, Álvaro, hagamos un análisis general para que la gente pueda ubicarse. Bueno, la Argentina viene arrasando una crisis económica muy profunda, el dólar cada día se eleva más, está por los 600 pesos argentinos, el dólar, imagínate. La situación económica está muy complicada. El candidato del oficialismo es ministro de Economía y el ultraliberal Javier Milei, que quiere acabar con el Estado, destruir el Estado, hacer desaparecer el Estado, porque tiene una visión precisamente muy radical, ultraliberal de la economía. Parece que se va a imponer porque solamente quedan cerca de 10 semanas para ir profundizando, y toda vez de que la participación no ha sido de un 100%, pese a que es obligatorio el voto, participaron cerca del 60-70%, y parece que hay un trabajo muy fuerte, ya que Milei está primero, segundo la derecha tradicional del anterior gobierno de Macri, que le siguen, y bueno, por escasos puntos se encuentra el peronismo. Así es, Sandro. Mira, el voto argentino nos muestra un voto de protesta, un voto, vamos a decir, en contra de los últimos gobiernos argentinos que representaban el kirchnerismo, el peronismo. Hay un descontento, la economía es uno de los elementos fundamentales, la inseguridad, cada día vemos un drama en la Argentina a causa de un robo y con homicidio. Por lo tanto, la gente en la Argentina está como cansada de esa situación, y creo que ha votado con Milei por la esperanza, un voto muy de gente joven en la Argentina, que si bien no se esperaba el porcentaje de 30, casi 31% de Milei, creo que ya se esperaba, digamos, un nuevo actor en la política argentina desde su ingreso como diputado en las últimas elecciones. Pero evidentemente es un cambio importante incorporar a este actor Milei, porque el discurso es acabar con la casta, como él dice, y los chorros que dicen la Argentina, a los ladrones o a la corrupción en la política. Hay una recuperación de Juntos por el Cambio, tú decías, el partido que ha ido en estas preliminares, Bullrich y Larreta, que juntos, por supuesto, hacen el 28%. Sumas los dos votos de que representan una mirada más de derecha de la política y de la economía, llegamos a un 60%, lo que implica que está casi oleado y sacramentado que una de estas dos fuerzas, por supuesto, va a llegar a una segunda vuelta. Mira, las diferencias entre estos no son mayores: 30 Milei, 28 Juntos por el Cambio, y el peronismo, kirchnerismo, 27. Todo se puede remontar en política, no hay nada escrito sobre piedra. Por lo tanto, lo que viene en las semanas que tú mencionabas, Sandro, van a ser fundamentales, porque todos deben remontar, todos deben entrar a esa segunda vuelta. Quizá uno de los dos partidos de derecha, el de Milei o el de Juntos por el Cambio, ha asegurado un espacio en la primera vuelta. Y va a depender quiénes llegan a esa segunda vuelta, porque es el primero y el segundo. Pero parecería que el voto castigo al peronismo se va a mantener, y este ha podido llegar a un techo. Por lo tanto, tenemos 5 semanas aproximadamente muy dinámicas en la política argentina. Los resultados, vuelvo a decir, siempre pueden sorprender, no solo estas, sino las generales y definitivas en octubre, pero nos muestra que la Argentina ha hecho un voto protesta, un voto reclamo, y habrá que interpretar. Los políticos que el día de mañana tengan el voto y la confianza de su pueblo ya consolidado para asumir la primera magistratura de la Argentina, tienen que saber interpretar este voto, porque la Argentina ya creo que ha llegado otra vez al fondo para mirar hacia arriba, y se necesitan políticos, por supuesto, que marquen ese rumbo. Ahora,
Es muy interesante lo que se presenta en la Argentina. Milei es un radical ultraderechista, ultraliberal más bien. También se aleja del peronismo y también se aleja de la derecha. Es decir, ya la derecha con Macri ya había demostrado de que no ha tenido efecto, pese a haber recibido millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y no pudo solucionar la economía. Entonces, el discurso de Javier Milei llega muy fuertemente a los sectores, digamos, más jóvenes, a los sectores que no son conservadores, a los jóvenes que están buscando trabajo y a los jóvenes que están indignados. Por eso tú decías un voto protesta, los argentinos le llaman un voto bronca, porque quieren sacar a toda esa casta que también lo denomina Milei, de una vez que se vayan para afuera. Y bueno, esta situación es muy complicada porque la derecha también es una derecha conservadora. No estoy hablando de Milei, sino de Patricia Bullrich y su compañero, que están a escasos digamos, votos del peronismo. Pero Milei sí que se ha adelantado. Por supuesto, y ese voto que tú dices es radical. Pero, mira, tú sabes muy bien, Sandro, que en la política a veces, mientras uno no esté en el gobierno, dice muchas cosas y da máximas. Ya con la guitarra, tocar la guitarra es diferente. No creo que el discurso de Milei cambie radicalmente, pero yo lo entiendo, el discurso de Milei, indicando que ese Estado peronista, vamos a decir, está demasiado grande, ha sido agrandado en exceso. Hay que reducir las capacidades de los estados, volverlos más pequeños. Se dice, por ejemplo, Fukuyama decía, los estados fofos versus los estados musculosos. A veces en Latinoamérica hemos cometido el error de crear unos estados fofos llenos de burocracia, ineficientes, ineficaces. Lo que Milei ha mandado un discurso, reducción del Estado, mucho más efectivo, y que digamos que el privado, la iniciativa privada, sea la que un poco mande en el desarrollo económico. Ha propuesto el cierre del Banco Central, etcétera. Por lo tanto, más que un análisis detallado de la política de Milei, creo que tú muy bien dices, el joven y las clases medias han votado. Mira, en Salta, que se podría decir una parte, digamos, más cercana a nosotros, donde se podría creer que en esa jurisdicción ganaría el kirchnerismo, ha sacado casi el 50%. Es decir, Milei ha sabido interpretar esa bronca, esa protesta, cuando el Estado no está dando respuestas. Y repito, dos temas importantísimos: economía, que Macri incluso en su gobierno también no supo solucionar. Por lo tanto, el voto se ha concentrado en Milei, pero ojo que Bullrich y Larreta juntos también tienen un votaje importante y que marcan un antagonismo con lo que es el peronismo o el kirchnerismo. Por lo tanto, estas semanas evidentemente van a ser muy interesantes. Todos tienen que alzar sus porcentajes, todos tienen que subir, porque las diferencias son mínimas. El único que fue solo, en este caso, fue Milei. Las otras candidaturas repartieron, Juntos por el Cambio, Bullrich 17, Larreta 11, en el peronismo Massa 20, 21, y el otro candidato cerca del 5, 6%. Por lo tanto, incluso en estos frentes que han ido divididos, tendrán que empezar las negociaciones para generar candidaturas que representen unidad, que representen coherencia. Por lo tanto, es difícil, pero yo me imagino, sin querer dar ninguna certeza al respecto, que en la Argentina se va a producir un cambio ideológico en las próximas elecciones. Álvaro, aprovechando la capacidad de análisis y la experiencia en el ámbito internacional, ¿qué está pasando o qué va a pasar en Latinoamérica con estos resultados? Tú sabes que la política se está volviendo una política pendular, es decir, por momentos van a la derecha, por momentos a la izquierda. Por ejemplo, el caso de Colombia con Petro, el primer gobierno de izquierda, está plenamente desgastado en poco tiempo, es decir, ya prácticamente ha desencantado a la gente por precisamente el vínculo de su hijo a
esferas del narcotráfico, o por lo menos recibiendo dinero del narcotráfico para la campaña. Aquí en Bolivia se habla también de muy fuerte presencia del narcotráfico. Hace días fue asesinado un candidato en el Ecuador, también se acusa al narcotráfico, y está emergiendo precisamente estas miradas radicales de partidos de ultraderecha, ultraliberales, que, bueno, José Antonio Kast también en Chile está nuevamente sacando la cabeza, pese a que Boric tampoco tiene grandes resultados. Bueno, ¿cómo puedes analizar lo que está sucediendo en Latinoamérica? Mira, tú sabes que normalmente en las elecciones el ciudadano mayormente vota con el corazón, con las necesidades, con una esperanza. Es muy corto el voto ideológico. No deciden las elecciones los votos ideológicos. Es el ciudadano de a pie quien decide con su voto. Y en Latinoamérica en general, más allá de gobiernos de izquierda, de derecha, podemos hablar de Ecuador, podemos hablar de Petro en Colombia, etcétera. Estamos viviendo crisis económica, la gente está pensando que no tiene lo suficiente para llevar la comida a su casa, no tiene las expectativas suficientes que quisiera tener, hay inseguridad, tú lo has mencionado en el Ecuador, no solo a este candidato Villavicencio, habían asesinado semanas antes al alcalde de Manta, el narcotráfico ha penetrado completamente a las instituciones ecuatorianas, han convertido Ecuador en un estado inseguro, que no era por supuesto el Ecuador de hace unos años, y hay mucha conflictividad. Tenemos elecciones en Venezuela, Colombia tiene lo suyo, Chile tiene problemas infinitos de inseguridad. Todos los gobiernos en Latinoamérica están en un momento difícil, y sobre todo difícil no solo por la gestión que son estos problemas de Estado, sino porque el ciudadano de a pie no está sintiendo que ese Estado está respondiendo a esas expectativas, a esas necesidades por las que estos partidos que hoy gobiernan han sido elegidos. Por lo tanto, esta política pendular evidentemente funciona así, pero yo no tendría una línea como para decir en los próximos años todos los gobiernos serán de derecha o que el socialismo se va a consolidar en muchos países. Creo que cada sociedad nos está mostrando diferentes mensajes. La Argentina acaba de darnos un mensaje importante, creo que de alguna manera que interpreta una realidad. La Argentina, ni unos ni otros supieron manejar el tema económico y de inseguridad y votan por un outsider que con un discurso claro, extremista, pero claro, finalmente, el único que manifestó permanentemente qué es lo que quería de manera clara fue Milei. Por lo tanto, las ciudadanías van a empezar quizá a enamorarse de candidatos que ofrezcan quizá medidas mucho más claras y en algunos casos radicales. Milei se lo compara, por ejemplo, cuando trata la inseguridad con Bukele. Bukele se lo puede acusar de que no está respetando el debido proceso, los derechos humanos, pero está mostrando resultados que a sus ciudadanos le convencen. Y muchos están utilizando en Latinoamérica hoy la figura de Bukele para un poco perfilar candidaturas a esa imagen, es decir, gobiernos eficientes que muestran resultados. Este es el panorama que veo yo, Sandro. Perfecto, Álvaro, como siempre te mando un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y ponerte en contacto con Televisión Universitaria. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandro, un abrazo y hasta la siguiente. Bien, hemos estado con Álvaro del Pozo, analista internacional, y seguimos con más. Adelante.